Bueno, tía, no sé si quieres ir buscando quién, presentas, ¿no? La alcaldesa, tú, María. ¿No? Nada. Yo aquí a escucharos. De oyente. Un par de minutillos. Sí, por si acaso, para echar a los gente. Ya, estamos aquí reunidos para oír el santo. Ahí no solo hace la alcaldesa. El santo. Pero queda muy matrimonio. No, nosotros lo hacemos más sencillo. Porque cazamos más que todos los párrafos juntos. Por supuesto que sí. Se abre la temporada y sábado y los viernes. Qué bien que con María, que me ha Como el pedazo. Nuestro pedazo. como el pedazo de un pedazo de la verdad. Pero cortado. Bueno, pues nada, gracias a todos por estar aquí en la presentación del primer libro de Lola Fernández Pazos. Un libro que llega a mí. Bueno, tengo que decir que Lola y yo no nos conocemos y no nos conocíamos, nos vimos por primera vez el mes pasado en Madrid. Eso es maravilloso porque quiere decir que todo lo bueno que os cuente el libro es real, porque tampoco tengo yo, si fuera mi más mejor amiga, una de mis 50 mejores amigas, de las cuales 45 están en Madrid, pues entonces podríais sospechar de que vengo aquí a hablaros bien de un libro para que lo compréis, pero tenéis la gran suerte de que yo no conozco a Lola. Lola llega a mí a través de un curso de escritura en el que conoce a dos compañeros míos escritores, a Diego Giraldez y a Emma López Silva, grandísimos escritores en lengua gallega, y me dice que va a publicar con HarperCollins y si por favor le puedo leer el libro y hacer una frase. Eso es algo que con carácter general, cuando uno empieza a escribir, agradece muchísimo que alguien que ya tiene un cierto recorrido pues le lea el libro y le pongan. A mí una vez me leyó Carmen Mola y ahora me lo ponen en todos mis libros, no me ha vuelto a leer, pero da igual, la gente no lo sabe. Yo prometo leer más libros de Lola Fernández Pazos porque después de leer este creo que sí, que va a escribir muchos más y creo que va a tener un largo recorrido en la literatura. La frase que yo le digo a Lola es, yo pensé que le iban a poner una fajita, esto me da mucha vergüenza. Bueno, a mí me da mucha vergüenza, está aquí y dice, un viaje nostálgico a nuestro pasado entre lo real y lo mágico. Nunca pretendí poner dos estrújulas en 5 palabras, pero me quedó así. Realmente dice mucho de lo que a mí me transmitió este libro. Porque aunque yo no he vivido mucho tiempo en Marín, es verdad que yo siempre digo que soy de Marín. Esto lo tengo que decir hoy porque estoy en Marín. Cuando estoy en Teo, a la concejala de Cultura de Teo le digo que ya me siento de Teo, que estoy en Marín. Y entonces le digo que es verdad, y los que me conocen lo saben porque aquí viví los mejores años de mi vida. Y claro, cuando yo leo este libro, y os va a pasar a vosotros, por eso yo no sé, a la gente de Móstoles le diré que lo lea porque es muy entretenido, porque está bien escrito, porque lo van a pasar genial, pero a la gente de aquí le tengo que decir que es imprescindible leer este libro. Vamos, regaladlo los coles ya. Porque habla de nosotros, de cómo somos, de nuestra historia, de cómo es nuestro Marín, de cómo cambió su fisonomía, de cómo estamos unidos a Pontevedra, de cómo era la lonja, de cómo se hizo la fábrica de hielo, de la granja de Montero Ríos. Bueno, además, yo que llego a vivir a Marín tarde, con 13 años, resulta que lo primero que hacen es llevarme al colegio de Placeres y lo primero que hacen es ponerme un Barbie azul que sale aquí. O sea, pero 50 años después nos seguían poniendo el puñetero mismo Barbie azul y solo a las chicas, cosa que no se entiende. Pero es verdad, entonces nosotros que somos de Marín, que vivimos aquí, vamos a disfrutar muchísimo viendo cómo habla, pues bueno, del café moderno, es que habla de todo, o sea, es que de verdad, de la buena,
solo por eso merece muchísimo la pena, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que el libro contiene, y ahora ya voy a parar de hablar, solo para contaros esto, ahora hablaré ya, todos los grandes ingredientes de una novela que pueden enganchar mucho. O sea, a mí me ha recordado a muchos bestsellerísimos, como pueden ser, no sé, Puerto Escondido, que me ha recordado mucho a Puerto Escondido, de María Oruña, por ejemplo, que habla de sagas familiares, de luchas de clases, de cómo se siente del señorito de la criada y tal, pero muy bien contado, pero con su voz propia, ¿no? Es algo que es muy importante. Para quien no sabe nada de escritura, no se puede imaginar lo difícil que es que una primera novela se la publique a uno en HarperCollins. Quiero decir, es una grandísima editorial, está en una grandísima agencia literaria y eso no pasa por casualidad, eso pasa porque quien tiene que editar, recordemos, no son ONGs, ha visto que aquí hay calidad literaria para contar una historia, ¿no? Y a mí me lo ha parecido, y por eso, sin conocerla de nada, le doy una frase y le doy en mi modesta presencia para contaros de qué va este libro. Y ahora sí que le toca hablar a ella con un último detalle. Este libro empieza hablando de sobres de avión, esos sobres que ya no existen. Bueno, ya no existen ni los que no son de avión, es algo que se llaman para notificar facturas y multas del ayuntamiento. Pero yo no me he dado cuenta hasta hoy que mi libro también traía sobre de avión, porque lo había leído digital y como me mandaron 2 ejemplares, la fortuna o poca fortuna hizo que abriera el otro. Y aquí dentro lo que hay es un misterio que no os voy a contar. ¿Cómo le pasa a la pequeña Lua cuando, y así empieza nuestro libro, descubre que todas las navidades llega a su casa un sobre de avión? Bueno, ahora Lola, sí que vamos a empezar a hablar del libro. Lo primero que se hace siempre es hablar de la biografía. Y Lola es periodista y he visto que periodista en el ámbito económico, eso nos une muchísimo, ¿no? Eso quiere decir que cuando escribimos jamás escribimos del ámbito económico porque el ámbito económico es un coñazo. Entonces, la gente que del ámbito económico que nos dedicamos a cosas serias, cuando nos podemos escribir hacemos novelas muy divertidas porque estamos muy aburridas del ámbito económico. A Lola le pasa lo mismo y veo que es una periodista de gran trayectoria y eso se nota muchísimo en la novela, porque la novela está excelentemente bien documentada, cosa que los periodistas hacéis muy bien y a mí personalmente, como lo hago fatal, me da muchísima envidia, ¿no? No voy a aburrir a la gente con tu biografía, pero sí que es verdad que como nuestra Lua cabalgas entre Marín y Madrid y es verdad también que yo cuando leo los agradecimientos, y así empezamos con la primera pregunta, me doy cuenta que esta historia es una novela y es ficción, pero tiene mucho de real, ¿no? Pues tiene muchísimo de realidad. Yo le he pedido, antes de explicarlo, le he pedido a Arantxa que no me hiciera llorar, pero ya se me están cayendo las lagrimillas. Llora, eso es buenísimo. Soy una agüita, lo tengo que reconocer, y por eso me emociona, porque en el fondo es una historia que tiene una gran inspiración real y familiar, ¿no? Y para mí, Marín, siempre lo he dicho, era mi paraíso, y quedarme aquí, empadronarme aquí, vivir aquí, para mí supuso tener a mis padres, que los perdí. Entonces, como los perdí, pues yo decía que en cualquier esquina piense que me los voy a encontrar, en La Farola, en Elumia, en cualquier sitio, ¿no? Y en el Pazo de Lourizar, donde estudió mi padre en las primeras generaciones. Y para mí escribirlo fue tenerlos a ellos. Entonces, en ese vacío que se le puede quedar a una hija, pues que los ha perdido, y ellos se conocieron aquí, en el paseo, en la Alameda de Rosalía de Castro, pues para mí escribirlo ha sido pues tenerlos a ellos. Y bueno, con esa intención, pues evidentemente no es una biografía, no es contar absolutamente toda mi vida, pero la pequeña Lua es mi alter ego y es la niña que jamás lo hubiéramos adivinado. Dicen que todas las primeras novelas de autores tienen mucho de biográfico, de realidad. Me encanta, porque yo la mía me calera Pues no sé por qué, pero es verdad que, claro, el periodismo no tiene nada que ver con ser escritor, y menos el periodismo económico. Entonces yo no sabía cómo abarcar una novela, cómo crear personajes, cómo darles voz literaria y todo eso. Entonces,
por eso hay mucho del autor y evidentemente eso, pues como tú has dicho, se nota muchísimo. Sí, pero bueno, hablaba yo antes de la documentación y de tu trabajo como periodista. La novela está muy bien documentada. Bueno, yo digo muy bien porque todo lo que me cuenta me lo creo. Yo no he ido a comprobar si lo que cuenta allí es real, pero sabiendo que eres periodista estoy convencida de que es todo muy real. Y además, hoy me lo preguntaba la Voz de Galicia, me dijo, ¿cómo te has documentado? Claro, para mí, aunque mi familia me hubiera contado cómo era todo, cómo era el Marín de los años 30, porque transcurre en el Marín de los años 30, y me decían, había un río, y yo, ¿qué me dices? Que había un río aquí y tal, y le decía, sí, y tal. Y aunque ellos me lo contaban, yo no me hacía la idea, entonces tuve que ir al archivo de la Diputación de Pontevedra, ver cómo era el pazo por dentro, ver cómo era Marín, sobre todo una documentación casi fotográfica. Yo necesitaba palpar el Marín que yo no he vivido, porque nací en el año 69, yo no conocí Marín de los años 30. Tampoco hace falta ir a ese año, porque luego quedará en Wikipedia por toda la vida y luego, ahora ya nunca jamás, yo ya nunca jamás puedo mentir con mi edad. O sea, es una tristeza absoluta. Te lo digo, como es tu primer libro, yo creo que es el momento en el que digas que has nacido en 1979. Para que quede ahí, en los anales de la historia. 10 años menos, me viene bien. No, pero ahora, hablando en serio, sí que es verdad que ninguna hemos conocido ese Marín. Afortunadamente no tenemos esa edad. Pero todos admiramos a toda la gente que vivió en ese Marín, todos hemos conocido a la gente que vivió en ese Marín, hemos palpado ese Marín y verlo escrito y verlo también escrito es un gusto, ¿no? Entonces, ese Marín de la guerra, ese Marín de la posguerra, sobre todo la dureza de la posguerra, está muy bien plasmada y es una maravilla. Pero luego, a mí hay algo que me apasiona en este libro, que es un libro tremendamente feminista. Es una novela de mujeres que reivindican el papel de las mujeres y lo reivindican ya en los años 30, con todas sus consecuencias. Sí. Y con toda la dureza. Eso no quiere decir que, que todas las mujeres sean buenas, hay mujeres malísimas, ¿no? Como debe de ser. Tiene que haber buenas. La novela también. No, yo me refería a la novela. Somos todas buenas. Pero sí que es verdad que es una novela en la que ya la mujer busca su sitio y lo reivindica en voz alta, ¿no? Aunque eso le suponga tener que tragar muchas cosas y pagar por ello, ¿no? Exacto. Yo pienso que si en otras regiones la situación de posguerra fue durísima para todas las regiones, yo creo que en Galicia fue especialmente dura y sobre todo con las diferencias sociales, ¿no? Que es lo que he intentado retratar también en la novela, ¿no? Para contarlo necesitaba una familia que fuera poderosa, que tuviera grandes posibles y terrenos y tal, pero también la historia de las personas que vivían alejados de Marín, más en la aldea, también en Pontevedra, en Lourizán, y quería retratar cómo lo vivieron, porque desafortunadamente esa gente ya ha fallecido. Entonces, dejar ese legado de quien me lo contó, de quien lo sufrió, incluso algunas personas, bueno, pues ahora mayores, que tienen 90 años y tal, me contaban que ellos dormían en camastros con hojas de maíz. Y a mí eso me impresionaba muchísimo. También me decían que dormían y vivían con los animales dentro. Entonces, claro, para mí, que he vivido en Madrid y todo esto, pues no deja de sorprenderme. Y pienso, Dios mío, nadie va a dejar este legado cuando ellos fallezcan ya. Y entonces yo lo quería recuperar, porque me venía a la memoria la guerra actual, ¿no? De Rusia y Ucrania, y yo pensaba, es que las víctimas de una guerra no solo son los que la viven, sino todas las personas que van detrás, los descendientes, ¿no? Ese legado de la gente que al final son sus familiares. Y que, claro, cuando a mí mi madre me contó que solo tenía un vestido en la aldea
para todas las estaciones y que era lo único que le abrigaba, pues claro, pues lloras porque dejó como sucio. Todos tenemos esas historias, ¿no? Mi tía siempre decía que cuando yo estaba en la escuela naval ella venía a vender el pescado desde Loira a Marín y que cada día le daba la vuelta a la chaqueta para que pensara que era distinta, pues yo tenía una. Quiero decir, entonces, aquí fue durísimo y en el interior fue muchísimo peor, porque recordemos que aquí, y esto lo retratas muy bien, tenemos el mar. Y el mar es una fuente inagotable de riqueza, ¿no? Porque a mi madre, con todas sus penurias, no me decía, pero siempre teníamos el mar, siempre teníamos OPS, ¿no? Pero sin embargo, pues mis amigos que son de Lugo decían que aquello era horrible, ¿no? Porque solo tenían las tierras y los animales y como se fuera la cosecha, y aquí se ha pasado muy mal. Y entonces me parece maravilloso que este libro salga en castellano, una editorial tan grande, para que, pues eso, para que la gente sepa cómo fue aquí, porque si tú lo has vivido así, que tenías un vínculo grande con Marín y te sorprenden todas esas historias, no quiero imaginar cómo fue en otros sitios, ¿no? Generalmente en todos los sitios que sí que eran rurales y poco desarrollados, no solo Galicia, sino imagino que Extremadura, Galicia, Extremadura, Andalucía, etcétera, ¿no? Luego es una novela tremendamente nostálgica. Yo habéis visto que he empezado diciendo, la frase es un viaje nostálgico. Uno empieza en esos años 70, y ya yo que compartimos generación, porque las dos somos de 1979, de repente uno empieza a leer y de repente las palabras de por sí ya son nostalgia pura. Los capítulos, carta de ajuste, no sé, lápiz albino, telas milagro, claro, es toda nuestra infancia muy bien retratada. Entonces, ¿has vuelto a ser muy niña haciendo esta novela? Muy niña, me encantaba porque es verdad que en la novela me tuve que poner para hacer el personaje de Lua en lo que la niña contesta y cómo le contestaba a la madre, y entonces volví un poco a esa, bueno, sigo siendo muy rebelde, pero volví a esa rebeldía de la infancia, a esa incomprensión de los niños cuando ven cosas y no las entienden y preguntan a sus padres por qué ocurre esto, y los padres, pues para protegerles, para que no sufran, pues esconden la verdad un poco, ¿no? Entonces sí, he sido muy niña y me han encantado las telas madre. Claro, anís el mono, colacao caliente con galletas María, caja de alpino, ceras y male, o sea, da igual por donde hablas, todo es nuestra infancia ahí reducida a un abrir y cerrar de ojos. Igual estuvieran realizando uno de aquellos juegos de magia borrás, o sea, es toda nuestra infancia muy bien dibujada. Y bueno, a mí por lo menos sí que has conseguido trasladarme a la niña que fui, que no vivía aquí, que vivía en Donosti, pero ahí sí que estábamos un poquito globalizados, ¿no? Empieza la carta, la novela, decíamos como una carta, ¿no? Y me vais a permitir que leamos un par de líneas para introducir la siguiente pregunta que te quiero hacer, que dice: aquella extraña misiva que llegó en la epifanía de tus casi 6 años fue el detonante de toda esta historia. Y hasta el final no vamos a saber qué dice esa extraña misiva, ¿no? Regla número 1 de la escritora de misterio. ¿Te vas por el misterio? Luego hablaremos de géneros. Pero sí, como toda novela de saga que se precie, se sustenta sobre un misterio que nos sujeta a la silla. Eso es muy importante, porque recordemos que ya no leemos para descubrir el sentido de la vida, sino para pasarlo bien. Quiero decir que es también muy necesario. Y todos esos ejercicios que haremos para reflexionar sobre cómo fuimos, que nos ayudarán a saber cómo somos y evitar caer en algunas cosas en nuestro futuro, que es para lo que sirve la novela histórica al final. Y esta es una novela histórica de libro, o sea, de las que como deben de ser, pero tú le das lo suficiente para que el lector tenga ganas de seguir leyendo. Y empezamos con un misterio. ¿Cómo llevaste la parte de dosificar la información en lo relativo al misterio? ¿Lo tenías muy planeado? Pues la verdad es que no estaba muy
pero quería que estuviera en la primera línea de la novela, como lo has leído, que la gente dijera, porque antes de existir la novela, lo que yo les decía a mis amigas es, tengo pensado escribir una novela y trata de esto, ¿no? Y entonces me quedaban así y me decían, ¿pero quién escribió la carta? Y yo decía, claro, es que lo bueno es saber quién escribió la carta y desarrollar a partir de ahí un poco el final, ¿no? Porque es el final de la novela. Y la verdad es que yo quería que cada capítulo fuera en sí un pequeño relato y que en cada relato se contara una pista. Y entonces que el lector fuera enhebrando, mira, lo que contó en el primer capítulo tiene que ver con este personaje porque lo describe con algunas características que son iguales. Y con esas pistas, como la casa de chocolate de Hansel y Gretel, y dejar esas pistas para que el lector siguiera pensando, pero qué es, pero qué pasó, y llegar al final, claro. Como periodista debo reconocer, aunque es algo famoso de dejando pero como periodista económica, que he trabajado en los grandes medios de Madrid económicos, también lo hacía, porque yo decía, es que es muy bueno en un artículo de economía, que es un rollo que nadie lo va a leer, si le voy dando piezas de por qué ha habido esta operación hostil o esta hostil o por qué tal y esto, y voy contándolo como un cuento. Y entonces esa forma de escribir es la que siempre he tenido en economía para hacer que la gente se interesara por la economía, que me ha costado mucho conseguir. Bueno, mis jefes os leo. Si que si no les de consuelo, tienen las páginas almohadas encima todos los días. Y era una forma de ir narrando la novela que no costara demasiado, porque casi son 400 páginas y que se lee muy rápido, tengo que decirlo, para bien o para mal. Segundo consejo después de ocultar la edad. Si quieren, ahora es cuando tú tenías que decir, y si quieren saber quién escribió la misiva, lo que hay que hacer es... Ella lo va a decir, porque como el primer libro da mucho calor, entonces lo voy a decir yo, comprar el libro. Que para eso sirven las presentaciones, para conocer al autor y para comprar el libro. Bueno, a mí me ha gustado cómo has mantenido el misterio, pero como tú has dicho, estamos en un punto en el que todos los capítulos son pequeños relatos de 2-3 páginas. Yo soy una fan, lo sabe todo el mundo, del capítulo muy corto. ¿Ah, sí? Sí, básicamente porque yo solo me siento a escribir, tengo un toque que solo me siento a escribir si sé que voy a acabar el capítulo. Entonces los de en general son muy cortos, pero tengo muy poco tiempo para escribir, y los largos ya son los del fin de semana. Entonces, luego me he dado cuenta que todo el mundo que lee mis libros me dice exactamente eso, que lo que más le gusta es que los capítulos son muy cortos. Entonces, a mí me ha encantado esto como lectora, le imprime muchísimo ritmo, la novela tiene muchísimo ritmo, pero aparte es que los titulas, y yo que soy microrelatista y soy una gran fan del título, me he preocupado mucho en irlo subrayando, en ir viendo cómo están titulados, ¿no? Y algunos, tengo que decir que están muy bien titulados. Están bien titulados todos, pero algunos están muy bien. Yo que soy una, ya te digo, muy maniática con los... Pues ahí me estoy un poco. Y yo creo que nadie se ha dado cuenta. No lo cuentes, porque hay que hacer los otros libros. Bueno, cuenta. Ahora ya... Por ser marín. Por ser marín. Porque es exclusiva. Claro, es que lo que... Está ahí en Instagram, que nos esté viendo mucha gente, pero da igual. A los que no sois de marín, tampoco pasa. Pues yo lo que siempre me han inspirado muchísimo la novela victoriana, de hecho estoy acabando lo que antes era filología inglesa y me apasionan los victorianos. Entonces yo quise hacer un guiño a los victorianos y algunos de los títulos, que es como un juego de... corresponden a obras, grandes obras de los maestros victorianos. Está Grandes Esperanzas, que sería Greatest Expectations de... Mi libro favorito de Dickens. Está El Profesor de Charlotte Bronte, está Ojos Azules de Thomas Hardy. Entonces al final fui intentando que alguno de los, no todos, pero alguno de los capítulos fuera un homenaje a
¿Cuántas vidas tienes tú? Wow. Ya llevo 10 años, reconozco que llevo 10 años. No, 10 años no, porque naciste en el 79, o sea, es que date cuenta que no te da tiempo a hacer todo eso. Vamos a ver, el género. Hemos hablado antes, a mí me ha parecido claramente una novela de saga familiar y contexto histórico. Sí. Pero con sus pinceladas de misterio, como debe tener con carácter general toda novela de este carácter. Ya he dicho que me ha recordado, por ejemplo, a Oruña, aunque Oruña está más centrada en el misterio, pero sí que Puerto Escondido era una novela muy de saga familiar, muy de saga familiar, pero me ha recordado a todas esas novelas victorianas e incluso escritas ahora, pero de base victoriana, ¿no? Como si pensamos, por ejemplo, no sabes cuáles me pueden venir a la cabeza. Kate Morton. O Kate Morton, por ejemplo, sí, muy Kate Morton. Esas son... Háblame de tus inspiraciones o tipo de lecturas que aproximarías por comparación. Estoy pensando en otra. La vida de la estela. Estaba pensando, a mí me ha recordado es que no me está saliendo el nombre de la autora, la del cuento número 13. Diane... Sí, o algo así, sí. Bueno, si no lo has leído te va a gustar, es muy... Pues... Kate Morton... Es una novela de saga familiar y tiene todos los ingredientes de ese típico género, ¿no? Se trata también de una novela con tintes románticos, hay una historia de amor preciosa entre diferentes clases sociales, hay un gran palacio que es el Palacio de Lorrizán, hay una guerra de fondo que no se mete mucho en la guerra porque la idea o mi intención era más contar la intrahistoria de los personajes que de una batalla o un conflicto. Y tiene todos los ingredientes por eso, porque es una familia poderosa de Marín. Y hasta aquí podemos contar. Cómprense el libro si quieren saber. No dejar de hablar. Lo van a identificar, pero bueno. Sí, a mí, fíjate que has hablado de la historia de amor. Estoy convencida de que a mí la historia de amor que más me ha gustado no es la de los protagonistas. A mí la historia de amor que más me ha gustado, por ejemplo, es la de Isabel Caravaggio, por ponerte un ejemplo. A veces estas cosas pasan, seguro que no lo pretendías, pero me parece una historia de amor súper bonita. A mí me parece muy bonita. Más A mí bonita. me gustaría continuar, porque tiene continuación. Ah, mira, esto también, señores de Instagram, tápense los oídos. Esto también es una primicia para la gente de Madrid. ¿Te cuesta decir soy escritora? ¿Estás en esa fase aún? Sí, mucho. Pero lo asumo, ¿eh? O sea, ya lo pongo en el Instagram. A mí me costó horrores. A mí me cuesta mucho. Y hay gente que aún dice, no, es que escritor es una palabra muy grande. Pues yo creo que no, porque a la gente no le gusta decir, trabajo en banco, soy caja de Claudio, vendo ropa, soy bibliotecaria, y sin embargo, me parece que cuando uno de repente escribe un libro, lo publica y tal, y dice, soy escritor, parece que como que le viene grande, ¿no? Y entonces, me encanta lo que estás diciendo, dice mucho de tu madurez, a pesar de que seas tan jovencita, que asumas que realmente cuando uno escribe un libro, realmente el pedazo de libro es un escritor. Hay más escritoras para hacer. ¿Ha nacido una escritora que ya no puede dejar de escribir? ¿Te han inoculado el veneno? Bueno, a mí siempre desde pequeñita hice periodismo porque era la carrera que más se parecía a poder escribir todos los días, ¿no? Entonces, Es que ahora hay másteres de escritura narrativa y ahora se estudia, la universidad se estudia para ser escritores y es verdad que hay másteres muy serios de escritura narrativa, pero es verdad que hay. Sí, yo hice aquí el tiempo de pandemia, cuando estuve haciendo la novela, me ofrecieron la oportunidad de darme clases los dos grandes escritores que ella ha citado, Diego Giralde y Iván López Silva, en la Escuela de Letras, que aquí tengo una compañera, y yo me apunté, me decían, pero es en gallego, digo, pues yo aprendo gallego, de hecho quiero aprender gallego, pero... muy facilito. Si el otro día mi cuñada dijo algo del chat, y digo, ¿pero el chat qué es? ¿El suelo? Digo, O chat. o chat. Y yo digo, o chat, o chino, o chat, pero digo, bueno, es facilito si sabes qué significa, claro. Pero vamos, Como todos los idiomas. Es la regla básica. Y entonces a mí sí me gustaría seguir esta
nuestra trayectoria como escritora. Yo, esta novela se ha pensado como una trilogía, a mí me gustaría terminarla, pero bueno, a la espera de que se decida, sí he empezado ya otra novela más un poco de bueno, pues... Esta la preguntamos al final. Acabamos con eso. Más. Esta es una pregunta de escritor, a vosotros no os va a importar nada, pero a mí, que soy escritora, sí. La técnica narrativa. Me ha llamado muchísimo la atención esa segunda persona interpelando de los capítulos de Lua y que solo explicas en esos capítulos. ¿Quién habla, Lua? Tú date cuenta, aquella extraña visita fue el detonante de toda esta historia. Hasta ese momento tu madre siempre había referido ¿quién me está hablando? Pero yo no sé si has sido consciente de esto, si lo has hecho a propósito, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que quedan muy bien y no sabemos cómo las hacemos, ¿sabes? Es como cuando nuestros madres hacían aquella comida que les salía genial y ella decía, no, es que tiene el ingrediente secreto. No hay ingredientes secretos, ella le salió bien de casualidad y ella se vino arriba. Igual sí o igual no. Solo contéstame eso porque me parece muy brillante esa parte de interpelación de segunda persona en la que estás todo el rato interpelando a la niña que es Lua, o me imagino que no, que está buscada en técnica narrativa. No fue de casualidad, es el hecho de encontrar esa voz literaria. Es que eso es muy importante, encontrar la voz. Yo estuve desde los 18 años intentando escribir esta novela, contando quién escribió esa carta, pero no encontraba la voz narrativa. Y cuando mis padres fallecen, empieza una voz en mí a decirme, no te olvides de lo que pasó, cuéntalo, no te olvides de ellos, adelante. Es que me estás poniendo la piel de gallina porque te he preguntado quién le habla a Lua, y es Lua. Es la conciencia. Es la conciencia de Lua, me parece precioso, pero la voz narrativa, si la leéis ahora desde esta perspectiva, os va a parecer mucho más bonita. Es que aparte es una voz narrativa muy difícil de hacer, te lo digo yo. A mí hay libros que no me han gustado nada, pero que en su técnica literaria me han parecido maravillosos, como por ejemplo el de Luis Landero, Lluvia Fina. Landero, que me estás oyendo de una persona. A mí Lluvia Fina, por ejemplo, es un libro que la historia no me gustó nada, pero que leería y volvería a leer 20 veces por cómo lo hace. O sea, esos diálogos cruzados. Entonces, en la parte de técnica, que ya os he dicho que a vosotros no os va a importar nada, pero a mí en esta novela me parece que hace que uno cuando lee y ve la historia de esta niña, yo decía quién está hablando y tenía la idea esa. Será alguien que está dentro de ella, será su madre, será porque es como, bueno, ya cuando lo leéis lo entenderéis, y le da, yo creo, que muchísima fuerza a esa parte de la novela, porque realmente tenemos 3 novelas. Sí. Tenemos 3, este libro está muy bien estructurado, ¿no? Veréis el índice, veréis lo que estamos diciendo ahora, que tenemos pues eso, una introducción en la que tenemos a esa Lua niña, tenemos ese misterio, tenemos luego el pasado, siempre vuelve, y luego tenemos una conclusión. O sea, no hemos dicho nada más que lo típico de toda la vida de introducción, nuevo desenlace, pero las partes transcurren en sitios distintos, en momentos distintos, y están muy diferenciadas, ¿no? Y eso además es muy interesante porque vosotros lo vais a pasar muy bien uniendo en la parte del pasado quién es quién en el presente, y lo vais a pasar en grande en ese misterio también, ¿no? Bueno, yo creo que poco más. Mira, llevamos media hora. Falta, ya dice que no se puede tener más de 45 minutos a la gente, que si no se despierta, pero antes te voy a hacer un test. Vale, venga, me encanta. Un test de estos que me encantan a mí, que son los que odiamos cuando nos entrevistan, que es de estos de que te dicen una palabra y rápidamente tienes que decir otra sin pensar. O sea, ejemplo, Ryan Gosling, encontrar. Vale, empezamos. Venga, Pero muy rápido, ¿eh? venga. Pazo, Padre, Portocelo, playa, Madrid, pasado, periodismo, mi vida, marino, mi sueño, escribir, duro trabajo, guerra civil, pobreza, familia, mi vida. lombriza. Vamos a parar para recordaros, no, para dar un aplauso.
escribir los libros con la cabeza y desde el estómago. Yo con la cabeza escribo los informes, para desgracia de mucha gente. Pero con el estómago escribo las novelas. Y Lola ha escrito este libro no desde el corazón no se escribe bien tampoco, se escribe desde el estómago, se escribe desde las entrañas y se escribe desde donde duelen y que es donde están también las emociones. Así que nada. Yo solo quería decir, bueno, agradecer a todos los presentes. No he terminado con el test, ¿eh? No, No te agradecimientos. Antes de entrar a la frase vamos a terminar porque yo me he hecho una lista de palabras que yo quiero que ella diga qué significan. Hemos llegado a familia y ahí hemos llegado un poquito como debe de ser. Lubrizar. Pero esa ya la has dicho. Ah, sí. No, yo creo que ella está Pero también. mi madre es madre. Pasado. Pasado. Ya, pasado, presente. Presente, futuro. ¿Y futuro? Futuro. Regla del futuro. Un aplauso para Gonzalo. Bueno, gracias al Consejo, a todos por habilitarnos este espacio. Ahora es el momento, no de que compréis el libro, ese es el siguiente momento en el que Lola hablará, si no se quiere leer algo, pero sobre todo preguntarle cosas, que aquí no solo hemos venido a hablar nosotras, nadie quiere preguntar nada, sí, preguntitas de la novela, de que siente, no sé, cositas, la tenéis aquí para hacerla hablar y sufrir, y que no sea yo la única que la hago sufrir. Muy bien. ¿Tuviste muchas crisis de escritura a la hora de hacer el libro? Ninguna. La verdad es que el libro, lo que es el primer boceto, lo hice en 2 meses y luego a partir de ahí... Y luego a partir de ahí fui reformándolo, documentándolo, pero lo que era la idea en 2 meses. No tuve ninguna crisis, ni siquiera cuando no tenía ni agente literario, ni editorial, ni nada. Yo sabía que aunque fuera autopublicándola, esta novela iba a salir. ¿Lo hubieras autopublicado? Sí. La voy a autopublicar si nadie me hace caso. La verdad es que, y quiero decirlo porque debe decirlo, quiero decir que el proceso de escritura es complejo y lleva su tiempo y tal, pero no tiene nada que ver con el proceso de sacar una novela a la calle y que alguien te escuche. Y en este sentido yo quiero agradecer no muchísimo, sino inmensamente a Arantxa Portavales, porque ni me conocía, ni sabía quién era, ni nada. Y entonces la editorial me dijo, ¿no conocerás tú una autora gallega que te pueda hacer una frase? Y le dije, bueno, no conozco a autores, y digo, pero sí conozco a novelistas importantes en Madrid. Y entonces, bueno, no tuve mucha suerte, la verdad, la gente... Es que yo soy más maja. La gente pues decía, es que si te lo hago a ti, se lo tengo que hacer a todos los autores noveles. Entonces, pues ahí sí que, no una crisis, pero sí que me vine abajo y dije, pues mira, voy a fallar a la editorial, no tengo a nadie, hasta que apareció un ángel. Porque esta novela a mí tiene un poco de ángeles, yo lo voy a decir, porque cuando ella me dice, sí, te la hago, y empieza a leer y me dice, oye Lola, pero tú eres de Marín. Y digo, toda mi familia era de Marín ya, y desgraciadamente no vive nadie. Y entonces me dice, es que yo soy de Marín. Digo, pero si pone que eres de San Sebastián. De tantos tiempos. Después me ha escrito una periodista de Santiago, me ha dicho, ¿vas a presentar a Lola? Coincidí con ella en Londres, sí. Yo, joder, qué pequeño. Ana Iglesias. Sí. Ana Iglesias vive conmigo la última parte del libro. Ana Iglesias, que es periodista del Correo. Ella vive la última parte, aunque es ficticio un poco todo, pero ella, si lo lee, se va a ver reflejada en esa tercera parte. Y quería dar las gracias. Igual pasó con el Concello de Marín. Yo no conocía a Iciar, no conocía a María, no conocía a Antonio, entonces de casualidad le escribí un correo electrónico a Antonio
preocupes que yo te pongo en contacto con Icía y ahí vas a tener a mi concello a tu lado. Así que muchísimas gracias y sobre todo a vosotros, ¿no? La Porque gente de la editorial. a mi agente, que es maravilloso, que mi Pau, mi catalán, y la editorial y la editora, ¿no? Que era otro La editora de Mesa, que es La fuerte. editora. Ese es el primer libro, al tercero ya dices que son unas brujas despiadadas. Lola, si me estás oyendo es mentira. Pero bueno, sobre todo, y a Rosista, ¿no? A la gente que ha perdido su tiempo, porque seguramente tenían muchísimas cosas mejores que hacer, no tenían ganas de venir, a pesar de que el día precioso de Madrid y tal, y esto, pues agradezco. En Galicia es de siempre malo. Señores de Madrid, sigan veraneando en Benidorm. Lo siento por el consejero de turismo, pero es así. El resto de la humanidad queremos seguir solos. Pues que me siento muy honrada de haber presentado mi primera novela en Madrid y con los marinenses. Y yo creo que... Más preguntas, no te vas a librar. Hombre, lectores pequeños con lo que nos gusta. Si de pequeña a ti te gustaba, ya te gustaba escribir libros. De pequeña me encantaba escribir, bueno, libros no, porque no sabía, pero escribía cuentos. Y con tu edad escribía miles y miles de cuentos. Luego hemos ido a verlo cuando recuperé esos cuadernos y están llenos de faltas de ortografía, pero aún así yo escribía. Así que te animo a que escribas. Y para escribir hay que leer mucho. Y para leer mucho hay que comprar mucho libros. Bueno, eso ya no. De eso ya se encarga mamá. Más. Pues bueno, y como esta también es una historia de amor, lo que retrata el libro, que no se lo he dicho, a mi querido, lo voy a decir en gallego, a meu galleguiño Ave, que ha estado soportándome cada minuto de la novela cuando no salía algo, pues, y a mi familia política gallega, que me falan en gallego siempre. Por cómo debe de ser Y mi me país. dice, Gallego. mamá, apréndelo que yo te voy a cambiar de idioma. Mi cuñada es vasca, de hablar euskera y lleva toda la vida escuchando hablar gallego y me lee en gallego. O sea, esto es una misión que tenemos los gallegos que hay que culturizar al resto de la gente que no ha tenido la suerte de aprender gallego. Y tener dos idiomas, Sí. que yo no, y ser bilingües. Bueno, otro también agradecimiento. ¡Ay! Por favor, a Sole, que es que lo hemos pasado tan mal ella y yo esta semana que... No llegaban. No llegaba. Siempre pasa igual. Así que, Sole, lo siento mucho por todos los disgustos que te he hecho pasar y que espero que en mi próxima novela pues no lo pases. Y ahora ya estoy segura de que Lola trae ensayadas 2 o 3 firmas especiales para todos vosotros. Pues sí, mira, tú dices 3 por libro. Entonces, claro, las vas alternando, si vienen 3 juntos, o la puedes repetir si no se conocen. Entonces tú puedes, con cariño esta belleza roja, que es hermosa como un hueco de cerezas, la gente dice, qué bonito, y no saben que 10.000 personas más tienen lo mismo, que da igual. Eso siempre, porque yo iba a darle el libro y yo siempre decía, tienen tanta imaginación. No, yo tengo 3 por libro con carácter general. Señores Instagram, es mentira. Y así se acaba la clase de cómo ser un escritor. Hoy Lola inaugura sus primeras firmas. Ojalá firmes muchísimos de este libro, ojalá firmes muchísimos aquí en Marín y fuera de Marín, y ojalá vengan muchos libros. Un aplauso muy grande para ellos. Bueno, lo mío, ya, eso ya tomaremos. ¿Has traído el boli? Me he traído el boli. ¿El boli? Pues, cortad el Instagram, por Dios, que nos van a denunciar por protección de datos, que no quiera estar. Saludos Instagramers, Bookgramers, recomendadlo todo. Gracias.